Dice el verso 14, Mateo 24, verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí lo recuerda? Vamos a orar, hermanos, pero vamos a orar todos. No me dejen solo, que me asusta. A mí me da miedo orar solo aquí, hermanos. A ver, ¿quién comienza a orar? Pero fuerte, iglesia. Soberano Señor, te damos gracias. Alabamos tu nombre grande y sublime. Te ruego, Señor, que envíes tu palabra. Enséñanos tu palabra conforme a tus riquezas en gloria. Enséñame, oh Dios, para enseñar, y que la gente entienda, los hermanos entiendan tu palabra gloriosa y eterna y sublime. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. Asiéntense, hermanos, y vamos a escuchar. Sí, amén. Amén, hermanos. Bueno, despierticos. Esta es la cuarta lección, la palabra de Dios. La cuarta lección de las doctrinas fundamentales. La palabra de Dios, la cuarta lección, parte 3. Estamos diciendo, hermanos, de algo que es muy interesante. La historia de la humanidad se ha dividido en varias etapas. Etapas que la Biblia llama dispensación. Una dispensación quiere decir una forma de administrar. Eso quiere decir dispensación, administración. Entonces, en diferentes etapas de la historia de la humanidad se ha manejado a través de dispensaciones o administraciones distintas la una de la otra. Vale la pena recordársela, usted la sabe. A lo largo de estos 6,000 años, teniendo en cuenta que la historia del hombre solamente se cuenta desde su caída, desde su expulsión del paraíso, es cuando se cuenta la historia del hombre. Antes de su caída no hay historia en la Biblia. Es decir, el hombre pudo haber vivido miles de años antes de su caída, porque Dios hizo al hombre para que fuera inmortal, lo hizo inmortal. Así como los ángeles Dios los hizo inmortales, igualmente Dios hizo al hombre con propósitos eternos. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, pero a consecuencia de que ellos buscaron muchas perversiones, el hombre se hizo mortal. El pecado fue el que hizo al hombre mortal, y a consecuencia de que el hombre es mortal, tiene que morir, y tiene que pasar por el proceso de la muerte para luego recuperar la inmortalidad. Recuerde lo que la Biblia dice en Primera de Timoteo, dice que, capítulo 1, dice que Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, que la muerte reinó desde Adán hasta Cristo, pero la muerte y resurrección de Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y Romanos 2:7 dice que Dios dará gloria, honra, paz e inmortalidad a los que le buscan de corazón. Es decir, que nosotros, como consecuencia del pecado de Adán, nos hicimos mortales, pero a consecuencia de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros volveremos a ser inmortales a la semejanza de Cristo. Entonces, son diferentes dispensaciones. La dispensación de inocencia,
que no conocemos. La Biblia no menciona en ninguna parte la historia, ni cuántos años pudo haber vivido el hombre en estado de inocencia. Luego viene la segunda dispensación, que es la dispensación de conciencia, cuando el hombre ya fue consciente de lo bueno y de lo malo. Dispensación que terminó con el diluvio. Después del diluvio se levanta otra generación bajo otra dispensación que se llamó el gobierno humano. Cuando ya los hombres, después del diluvio, ya no buscaron a Dios, sino que quisieron gobernarse solos, y por eso es que ellos construyeron la torre de Babel. Ahí es donde aparece la confusión de las lenguas, porque Dios confundió sus lenguas a consecuencia de que ellos se llamó gobierno humano, porque fue una generación que se independizó de Dios o quiso independizarse de Dios. Y la famosa torre de Babel no eran más que pirámides, lo que se conoce en la historia de los egipcios, y aún en los mexicanos existen pirámides. Esas pirámides no era una torre que subiera al cielo, porque ellos sabían que imposible subir literalmente al cielo con una torre de ladrillos. Lo que ellos hicieron fue pirámides, y en las cúspides de las pirámides tenían altares donde se sacrificaban mujeres y niños al sol, a la luna y a las estrellas. Por eso la Biblia habla del ejército de los cielos. Desde allí empezó la adoración a los astros. La torre de Babel o las pirámides, allí fue donde se empezó la cultura de las gentes adorando los astros. Por eso Pablo dice en Romanos 1:24, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el verso 25 de Romanos 1 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, allí fue donde comenzó la adoración a las criaturas, al sol, a la luna, a las estrellas y a los astros. La astrología nació en la Torre de Babel. La astrología es la madre de lo que hoy se llama adivinación, espiritismo, hechicería, brujería, toda esa cuestión que se maneja hoy y se ha manejado desde ese momento. La astrología es la madre de todo eso. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, con el famoso horóscopo y la famosa carta astral. Hay gente en la iglesia que dice, mi signo es Cáncer. Otro dice, mi signo es Escorpión. Eso es parte de la astrología. Nosotros, hermanos, la suerte de la iglesia no depende de la astrología. La suerte de la iglesia la echó Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Su suerte y su futuro no depende de la rotación de los astros. Amigo, no le crea eso. Eso es diabólico y va contra Dios. Porque lo que hace la gente es creer en la rotación de los astros y poner su futuro en los astros. Los astros son criaturas creadas por Dios. Hay que adorar al Creador antes que a las criaturas. Los astros desempeñan una función en el universo, pero no pueden ser adorados ni rendírsele culto. Al único que se le rinde culto es a Cristo. Jesús se lo dijo al diablo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Creer en eso es rendirle culto a eso. Hermanos, solo Cristo es digno de culto y de adoración. Bueno, viene entonces la dispensación patriarcal que comenzó con Abraham y otros, y luego la ley. Cada dispensación tuvo una época
en que las cosas se manejaron distintas la una de la otra. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque la iglesia forma parte de una dispensación. Y nosotros tenemos que saber, hermanos, dónde comienza lo de la iglesia y dónde termina lo de la iglesia. Tenemos que ubicarnos, hermanos. Solo el 25% de la Biblia pertenece o se aplica a la iglesia. El otro resto de la Biblia se aplica a las otras dispensaciones. Es bueno tener en cuenta eso, hermano. Gloria al Señor. Entonces, metámonos a lo que le corresponde a la iglesia, que es lo que a nosotros nos interesa. Es bueno también pensar que hubo cosas, o hay cosas, que se dijeron para la nación judía, pero metámonos a lo que a nosotros corresponde. Eso es lo que llama el Evangelio de la Gracia. El pasado domingo les explicaba las tres fases del Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas, y la primera fase del Evangelio en el Nuevo Testamento comenzó con Juan el Bautista. Yo quiero solamente hacerles un recuento para que volvamos a arrancar. Juan el Bautista predicó las buenas nuevas y anunció con ello el evangelio del reino de los cielos. Recuerden ustedes, reino de los cielos es que en la tierra se habrá de gobernar con las leyes del cielo. Gloria al nombre del Señor. Y Juan el Bautista les predicaba, él fue el primero que empezó utilizando la palabra el reino de los cielos se ha acercado. Y el capítulo 3 de San Lucas es el que amplía más el sermón de Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista, Jesús nombró a sus apóstoles y les dijo: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino a los perdidos de la casa de Israel. ¿Se acuerdan? Jesús mismo le dijo a la mujer cananea: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la primera fase del Evangelio. De Juan el Bautista a la cruz se le predicó el Evangelio del reino de los cielos solo a Israel. Gloria al Señor. Porque Dios quiso establecer con Israel el reino de los cielos, o sea, cumplir el pacto davídico. El pacto davídico consiste en que la nación judía tendrán un rey, un reino, un trono, una tierra y una nación. Se la repito: un rey, un reino, un trono, una tierra y una nación. Eso es exclusivo para Israel. Gloria al nombre del Señor. Pero como los judíos, a quienes Cristo vino a anunciarles el evangelio del reino de los cielos, no lo recibieron, no existe un reino sin rey. Primero se es un rey y luego hay un reino. Como los judíos rechazaron al rey, entonces Cristo pospuso el reino. Posponer es aplazarlo. Entonces, los judíos rechazaron a Cristo diciendo: nosotros no tenemos rey sino a César, así que nosotros no aceptamos a Cristo como rey, dijeron ellos. Y Jesús, yo solamente estoy repasándoles, hermanos, y Jesús, cuando se sintió rechazado, se despidió de ellos en 4 ocasiones, y en una les dijo: ahora vuestra casa os es dejada desierta, porque vendrán días sobre ti cuando te sitiarán con vallado, a tus hijos matarán dentro de ti, y dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y Lucas 20:21
dice, los ejércitos, los gentiles tomarán a Jerusalén, sus ejércitos destruirán a Jerusalén y el templo, Israel será llevado a todas las naciones del mundo hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es importante, hermanos, saber que el tiempo de los gentiles y la plenitud a los gentiles son dos cosas distintas. Una cosa es el tiempo de los gentiles y otra cosa es la plenitud a los gentiles. Entonces Jesús les dice, ustedes van a ser llevados a las naciones del mundo, Jerusalén va a ser hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén fue hollada por los gentiles en el año 70 después de Cristo y su templo fue destruido, los judíos fueron esparcidos por el mundo. En esa época murió más de 1 millón de judíos y los demás fueron esparcidos, y desde entonces Israel, Jerusalén y su templo fueron tomados por los gentiles, es decir, las naciones que no pertenecen a Israel. Y el Señor le dice, ustedes, esto va a ser tomado por ellos hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bendito el nombre del Señor. Entonces Cristo se despide de ellos, y él había dicho, a lo suyo vino, ellos no lo recibieron, se hablaba de los judíos. Él dijo también en San Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas debo llamar, tendrán un rebaño y un pastor. Esas otras ovejas somos los gentiles, no son los trinitarios como dicen algunos. Las ovejas reales eran los judíos, pero las otras ovejas que Cristo habló son los gentiles, en ese caso nosotros. ¿Qué es un gentil? Un gentil es el que no pertenece a la nación judía. Por eso la Biblia habla de cuatro clases de criaturas. Uno, ángeles. Los ángeles fueron las primeras criaturas. Segundo, los gentiles, o sea, las gentes. Gentiles viene de gentes. Hasta la época de Abraham solo existían los ángeles y los gentiles. Después de Abraham, entonces Dios establece una división entre gentiles y judíos. Me explico. Abraham también fue gentil. Hasta ese entonces no existía la nación de Israel. Fue gentil. Él viene de una región de Mesopotamia, Ur de los Caldeos. Él era un gentil. Y Dios lo llamó de su tierra para que tomara posesión de otra tierra, siendo gentil. Y Dios le dio a Abraham las promesas siendo incircunciso. Cuando la Biblia habla de la incircuncisión, se refiere a los gentiles. Cuando la Biblia habla de los griegos, se refiere a los gentiles. Cuando la Biblia habla de la circuncisión, se refiere a los judíos. Ellos son la circuncisión, porque la circuncisión era el sello de ellos, con la cual se identificaban como judíos o como israelitas. En la época de Abraham, del Antiguo Testamento, Israel tuvo varios nombres. Por ejemplo, el primer nombre que tuvo la nación judía fue Hebreos. Hebreos viene de un nombre de un ascendiente de Abraham. Abraham tuvo un pariente que se llamó Heber, y de ahí viene la palabra hebreos. Por eso a Abraham lo llamaban los vecinos gentiles, lo llamaban hebreo, porque viene de un pariente cercano que su nombre era Heber. Después a ellos se les dio el nombre de Israel, y el nombre de Israel nace de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Cómo era que llamaba Jacob? Pues Jacob.
Y su nombre es, o su traducción es, tramposo, engañador, suplantador. En el capítulo 32 de Génesis, cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios, desde ese momento Dios le cambió el nombre a Jacob por el nombre de Israel. ¿Cuál es tu nombre? Jacob respondió, me llamo Jacob. Y Dios le dice, ya no se llamará Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En otra traducción dice que Jacob quiere decir príncipe de Dios. Desde ese momento, la nación judía se llamó Israel. Después se le dio el nombre de judíos por la tribu de Judá, porque la tribu de Judá, siendo el cuarto hijo de Jacob, pasó a encabezar la lista de los patriarcas. Porque recuerden ustedes que Jacob fue de donde se estableció la línea real por la cual vendría el Mesías. De ahí se le llamó entonces judíos. Después ya las naciones, ya ellos en las naciones esparcidos, se les conoce con el nombre de sionistas. Sionistas. También se les conoce con el nombre de semitas, porque vienen de la descendencia de Sem. ¿Cuáles nombres tienen? Hebreos, israelitas, judíos, sionistas y semitas. Son nombres que se le dieron a lo largo de su historia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, a ellos también se le llamó los de la circuncisión, porque la circuncisión fue una ley que se estableció con Abraham, y toda persona nacida como descendiente de Abraham tenía que pasar por el ritual de la circuncisión. Después, ya cuando Israel salió por el desierto y se hizo una nación fuerte en la tierra prometida, las personas que quisieran ser judíos, sin ser judíos de nacimiento, tenían que pasar por el proceso de la circuncisión, y también tenían un bautismo en agua con el cual se identificaban con la doctrina de los judíos y se hacían judíos. Eso se llama prosélitos. Se hacían judíos sin ser judíos y entraron a formar parte de las promesas de Dios a los judíos. Entonces Cristo vino a ellos, a los judíos, a la nación que están bajo el imperio romano, y Él vino a ofrecerles el reino. Cuando Juan el Bautista les anunció que el reino de los cielos había llegado, la gente se alegró porque los judíos esperaban un reino que les liberara del poder romano. Pero se equivocaron, porque Cristo vino a intereses espirituales y no a quitarle el imperio a Roma, porque estaba establecido. Lo cierto es que, así redondeando un poquito, la historia es muy larga y compleja, pero Cristo vino a ellos y ya hemos visto, lo rechazaron totalmente. Entonces la primera fase, hermanos, del evangelio de Juan el Bautista a la cruz fue exclusiva a los judíos. Recuerden Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y después al griego. El griego es el gentil. Cristo vino primero a ellos. Hechos de los Apóstoles capítulo 18, cuando Pablo fue a los Corintios, que los judíos rechazaron el evangelio, entonces Pablo les dice, mire, a ustedes los judíos fue enviado primero esta salvación, pero si ustedes juzgan que no son dignos de ella, desde ya me vuelvo a los gentiles. Es decir, ellos iban primero a los judíos para anunciarles
que el Mesías que ellos crucificaron, el Jesús que ellos crucificaron era el Mesías. Y muchos lo aceptaron, pero otros lo rechazaron. Entonces, se terminó, Cristo muere en la cruz, se acaba la oportunidad para ellos como nación. ¿Aló? Si usted escucha a alguien roncando por ahí, métale el codo, hermano. Se acaba la oportunidad de Dios como nación. Se terminó. Cristo muere en la cruz, los judíos lo rechazaron y chao como nación. Como nación, porque una cosa es la salvación a ellos como nación y otra cosa es la salvación como individuos. Es distinto. Ya después de la resurrección de Cristo, solamente estoy recordándoles porque es importante. Antes de la cruz, Cristo no habló de bautismo y solamente dijo, vayan solo a los gentiles, a los judíos. Después de la cruz, hay una cosa que es importante. El ladrón de la cruz, el buen ladrón que llaman. ¿Habrán ladrones buenos? De pronto en Medellín, ¿no? El ladrón de la cruz, dicen algunos, bueno, ¿y yo para qué me bautizo si el ladrón de la cruz se salvó sin bautismo? Hermanos, ese hombre murió antes de la cruz. Hay que tener en cuenta que la cruz de Cristo partió la historia en dos, antes y después. Una cosa es antes del Calvario y otra cosa es después del Calvario. Gloria al nombre de Jesucristo. Ese hombre se salvó antes, porque antes de la cruz, Cristo no había establecido el bautismo como norma del nuevo nacimiento. Después de la resurrección, fue cuando ya Cristo dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo, mas el que no crea será condenado. Entonces, unas cosas son las normas antes de la cruz y otras cosas son después de la cruz. El nuevo nacimiento solo empieza a funcionar después de la resurrección de Cristo. Es ahí cuando Cristo cumple su propósito de redención, muere en la cruz para con su sangre limpiar la iglesia, se va al cielo, es exaltado sobre todo porque Él es el que tiene los dones y ministerios para darle a los hombres. Luego viene otra vez en el día de Pentecostés, ya no como persona, sino como espíritu, porque Cristo resucitado, Cristo antes de la cruz, es el Cordero Redentor, pero después de la resurrección es espíritu vivificante. Alabado sea el nombre del Señor. Después de la cruz como espíritu vivificante, entonces ahí es donde se establecen las normas del nuevo nacimiento. Ya toda persona del Calvario para acá tiene que pasar por el proceso del nuevo nacimiento, llámese gentil, llámese judío, llámese como quiera. Entonces Israel tuvo la oportunidad hasta la cruz de ser salva como nación. Después de la resurrección, ya Israel como nación se le cerró la oportunidad. Ya el judío que quiera ser salvo después de la cruz, de la resurrección de Cristo, tiene que salvarse de manera individual, ya no como nación. Es decir, puede ser salvo, claro, porque inclusive la iglesia los primeros 15 años fueron judíos, pero ellos se convirtieron de manera individual, ya no como judíos. Cuando un gentil se convierte a Cristo, ya no es gentil, deja de ser gentil para ser iglesia del Señor.
Cuando un judío se convierte a Cristo, deja de ser judío para ser iglesia. Y ahí están esos tres grupos. 1 Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Entonces usted era un gentil, ya no es un gentil, es iglesia de Dios. El judío que se convierta hoy de manera individual, deja de ser judío para ser iglesia de Dios. Y ese proceso tiene que llenarlo todo el que quiera salvarse hoy. Del Pentecostés para acá, nadie se puede salvar sin pasar por el proceso del nuevo nacimiento. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso lo dijo Cristo y nadie más. Gloria al nombre del Señor. Entonces, del Calvario para acá es donde se establece la iglesia. Y esa iglesia se compone de judíos y gentiles, de manera individual. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y hay muchos judíos que aún en el planeta, hay muchos judíos que se han convertido al cristianismo, no como nación, sino como individuos. Entonces, hermanos, en el libro de los Hechos, usted encuentra la historia de la iglesia, de cómo nació y cómo ha sido el proceso de la iglesia hasta hoy. Cristo todavía no ha venido, eso creo yo. ¿Ustedes qué creen? Si vino, nos fregamos porque nos quedamos, hermano. Este evangelio del Calvario para acá se llama, tiene estos títulos, hermanos. El evangelio que predicamos hoy nosotros se llama el evangelio de Dios. Romanos 1:1. Se llama el evangelio de Cristo. 2 Corintios 10:14. Se llama el evangelio de Jesucristo. Marcos 1:1. Se llama el evangelio de la gloria de Dios. 2 Corintios 4:4. Se llama el evangelio de la gracia. Hechos 20:24. Se llama la dispensación de la gracia. Efesios 3:2. Se llama el evangelio de la salvación. Efesios 1:3. Se llama el evangelio de la paz. Efesios 6:15. Se llama el evangelio de la incircuncisión. Gálatas 2:7. Gálatas 2:7 habla del evangelio de la circuncisión y del evangelio de la incircuncisión. El evangelio de la circuncisión está hablando del evangelio que fue predicado a los judíos. Y Pablo dice del evangelio de la incircuncisión, que es predicado a los gentiles. Entonces, ahora en la iglesia, hermanos, dice Pablo, no hay judío, ni griego, varón, ni hembra, siervo, ni libre, bárbaro, ni escita, sino que todos somos un cuerpo en Cristo. Ese es el misterio de que habla Efesios capítulo 3, versículo 2 al 6. Misterio que en otro tiempo no se dio a conocer a los antiguos, pero que ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles por el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el misterio? El misterio consiste de que los gentiles seríamos coherederos con los judíos de la misma promesa por el Evangelio. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, no sé si me está entendiendo, creo que sí, están muy calladitos y me agrada que le estén poniendo oído. Este evangelio que usted y yo predicamos desde el día de Pentecostés se llama el evangelio de la gracia. De la gracia. Este es el evangelio que anuncia que hay que nacer de nuevo para ser salvo. Este es el evangelio que anuncia que la gracia de Dios nos enseña que hay que renunciar a toda impiedad mundana y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Amén, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este evangelio se llama el evangelio de la gracia. Amigos y hermanos, este evangelio es el que usted tiene que nacer de nuevo si quiere ser salvo. Amén, si quiere ser salvo. ¿Cuándo comenzó el evangelio de la gracia? Después del día de Pentecostés. ¿Cuándo se introdujo el evangelio de la gracia a los gentiles? Desde Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio. ¿Cuándo va a terminar la predicación del evangelio de la gracia? Cuando la iglesia sea arrebatada. Por eso hoy estamos en esa segunda fase, el evangelio de la gracia. Después de que la iglesia sea arrebatada, entra a ser predicado el evangelio del reino. Ese le voy a decir ahorita, pero escuchen esto. Ahorita mencionaba el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es el poder político de los gentiles. Cuando ellos han gobernado el planeta. ¿Dónde comenzó el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles comenzó con Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el primer emperador mundial, que bajo él se refugió Israel, los judíos y todas las naciones que existían en su época. 127 provincias o pequeñas naciones en la época de Nabucodonosor estuvieron bajo el gobierno de Nabucodonosor. Ahí comenzó el tiempo de los gentiles. Tiempo de los gentiles, o sea, cuando ellos gobernaron el planeta. Después de Nabucodonosor se levantó otro imperio que se llamó el Medo-Persa. Después de los medos persas se levantó el imperio griego. Después de los griegos el imperio romano. Bajo el imperio romano estuvo Juan el Bautista, los apóstoles, Cristo, y bajo el imperio romano fue que murió Cristo. Bajo el imperio romano es que se fundó la iglesia cristiana. El imperio romano duró hasta cerca del siglo IV después de Cristo, donde hubo una división en ellos. No obstante, la religión siempre, ellos terminaron como imperio político, pero ellos siguieron, la religión romana siempre ha imperado como religión, no como estado político, sino como religión hasta hoy. Tremendo, ¿no? Le rinden culto a los muertos todos los días. Dejémoslo ahí. Entonces, el imperio romano, hermano, va a ser revivido en la gran tribulación. El anticristo, el primer emperador mundial fue Nabucodonosor. Dígalo, hermano, Nabucodonosor. No creo que algunos lo dijeron bien. Siempre Nabucodonosor. Repítalo. Dígale a alguien que está dormido, hermano, diga Nabucodonosor. Dígale. Métale el dedo. Gloria a Dios. Y el último emperador mundial va a ser el anticristo, que será un emperador mundial de origen romano. Viene de Roma. Así que de Roma no viene nada bueno nunca. Nunca ha salido nada bueno. Bueno, por fortuna nosotros no somos romanos, somos colombianos apostólicos. Entonces, el poder el tiempo de los gentiles, repito, comenzó con... Les da miedo decirlo. Bueno, y terminará con el emperador final llamado Anticristo. Ese es el tiempo de los gentiles. Es el poder político de los gentiles. La otra es la plenitud
del evangelio a los gentiles. La plenitud se refiere a la salvación de manera individual a los gentiles. Plenitud, salvación a los gentiles. ¿Cuándo terminará? Es bueno que haga diferencia de esas palabras. Tiempo de los gentiles es el tiempo de los emperadores políticos. Plenitud a los gentiles es la oportunidad, la puerta de salvación a los gentiles, a nosotros. Ese plenitud a los gentiles comenzó en el día de la casa de Cornelio. Porque hasta la casa de Cornelio, los primeros 15 años, los apóstoles solamente se limitaron a predicarle a los judíos. Pero la plenitud a los gentiles comenzó en la casa de Cornelio. ¿Cuándo terminará la plenitud a los gentiles? Cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando usted y yo seamos arrebatados. Pero no es que nos creamos tan arrebatados. No, vamos a ser arrebatados. Entonces, Romanos 11:25. Póngale cuidado bien a ese texto. ¿Qué ha acontecido a Israel? Dice, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud del evangelio a los gentiles. Y dice Pablo, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será el pacto que yo haga con ellos, no con la iglesia, con ellos, cuando quite sus pecados. Dice, así que en cuanto al evangelio, ellos son enemigos nuestros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Gloria al Señor, porque inescrutables son los dones y el llamamiento de Dios. Gloria al Señor. Esos dones y ese llamamiento se refiere al llamamiento de Israel. ¿Me está entendiendo, cierto? Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada y sea llevada al cielo, que esa es la esperanza que tenemos, y la única. Si nos quedamos, estamos llevados, hermano. En serio, en serio. Es la única esperanza que tenemos. Aquí no tenemos, nosotros como iglesia no tenemos otra esperanza que estar en Cristo y perseverar hasta que seamos arrebatados. Ahí termina, cuando la iglesia sea arrebatada, termina la plenitud del evangelio a los gentiles. Es decir, que si la iglesia es arrebatada fue porque ya se completó el número de los que formarán parte de la iglesia. Entonces, ahí es donde entra la tercera fase. Cuando dice, luego todo Israel será salvo. Mire, ya viene, ya se abren las puertas a la nación de Israel como nación, como nación. Bendito el nombre del Señor. Hasta el arrebatamiento de la iglesia, cualquier judío que quiera ser salvo, tiene que pasar por el proceso del nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Y todo el mundo, no solamente judíos, todo el mundo. La iglesia es arrebatada. Y allí termina la segunda fase del evangelio. Cuando la iglesia es arrebatada, comienza la tercera fase del evangelio, de la predicación del evangelio. Ahí es donde vuelve al texto que leí al comienzo. Será predicado este evangelio ¿de qué? Del reino. Nosotros, iglesia, predicamos el evangelio de la gracia, enseñándole a la gente que Cristo viene por una iglesia. Así es. Después del arrebatamiento de la iglesia viene el periodo de la gran tribulación, que por fortuna la iglesia está exenta de eso.
yo no entiendo por qué gente, mire, en las redes sociales hay pentecostales defendiendo la gran tribulación. Y dice, mire, la iglesia pentecostal está equivocada, siendo de la misma iglesia, que porque ellos dicen, la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Perdónenme la frase, ¿cómo son de regalados? Que Dios los saca de la gran tribulación y dice, no, yo quiero pasar. Hermano, si Dios nos sacó de la gran tribulación, hermano, dice la Biblia que Él nos libró de la ira. La gran tribulación es la manifestación de la ira de Dios. Y si Dios me sacó a mí, ¿por qué quiero meter las narices donde Dios no me ha metido? Yo estoy seguro, 100%, que la iglesia no pasará la gran tribulación porque Cristo murió por mí. Y su muerte es sustitutiva. Y Él murió por mí. Y si yo voy a pasar la gran tribulación es porque no me salvé. En la gran tribulación, usted no se salva pasando la gran tribulación. Mire, hay tres subtemas en la gran tribulación. Primero, ¿qué es la gran tribulación? Segundo, ¿para qué es la gran tribulación? Y tercero, ¿para quiénes? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Yo estoy ciertísimamente seguro que la iglesia no pasará la gran tribulación. Hay muchas razones, pero le menciono unas. Primera, si la iglesia es la novia de Cristo, si usted ama a esa novia, ¿usted le entregaría a esa novia al diablo para que la zarandee? Dos, si la iglesia es la esposa de Cristo, ¿usted le va a entregar la esposa, su esposa, al diablo para que se la zarandee? Olvídese de eso. Tres, si la iglesia ha de pasar la gran tribulación, entonces tendrá que resucitar Pedro, Pablo, Juan, María y todos ellos, porque ellos son iglesia. ¿Qué tal? ¿Qué tontería? O sea que todos los que han muerto de aquí para atrás tendrán que resucitar para pasar la gran tribulación. ¿No le parece una bobada? No, señor, así no es. Entonces, la gran tribulación tiene su objetivo, tiene su propósito. En la gran tribulación es donde Dios va a juzgar a Israel y a las naciones del mundo como nación. El trono blanco es donde Dios va a juzgar a la gente como individuos. Pero la gran tribulación es donde Dios va a juzgar a Israel como nación y a las naciones como naciones. Y será cosa terrible, 7 años. Entonces, vuelvo. El evangelio del reino será predicado. Usted y yo predicamos el evangelio de la gracia. En la gran tribulación se va a predicar el evangelio del reino. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino de Dios va a ser anunciado de nuevo. Israel no quiso recibirlo cuando el rey vino, y entonces Dios pospuso o aplazó esa oportunidad para que Israel reinara, y entonces introdujo a los gentiles como iglesia. Eso no es una cosa improvisada, eso estaba preparado. Dios sabe el fin, Él conoce el fin desde el principio y llama las cosas que no son como si fueran. A Dios no lo coge nada así de imprevisto, todo estaba programado. Gloria al nombre del Señor. Dios programó que usted se salvara por gracia y por la muerte de Cristo en la cruz. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces, ¿quiénes van a predicar el evangelio del reino en la gran tribulación? Ya no seremos nosotros. Por eso, evangelistas, prediquen el evangelio hoy, porque después de que la iglesia se vaya, los gentiles no tendrán oportunidad ni de predicar ni de ser salvos. Porque Dios no es un alcahuete, hermano.
Si Dios abre las puertas de la salvación a los creyentes rebeldes que se quedaron, pues, qué afán. Dice la Biblia, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Al fin y al cabo, Dios es tan bueno. Diosito es tan bueno, dicen algunos, que yo me voy a salvar de cualquier manera. No. La Biblia dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a toda impiedad mundana. Dios lo ama a usted y quiere salvarlo, porque al cielo no hay un segundo vuelo. Solo hay un vuelo a la Nueva Jerusalén, que es el número 777, símbolo de perfección. Hay otro vuelo, que es el 666, al lago de fuego. Usted escoge. ¿Es en serio? Y a veces, hermanito, como charla. No, es en serio. Estamos en Cristo por gracia y tenemos una esperanza de ir con el Señor. Entonces, el evangelio del reino será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. La Biblia en el Apocalipsis capítulo, ¿son las 12? Ese reloj me asusta cada rato. Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14 de Apocalipsis habla de 144,000 sellados. Entonces, la tercera fase de la predicación del evangelio va a ser en la gran tribulación. No para salvación, sino para testimonio. Dice el evangelio nuestro, el que predicamos nosotros, dice, el que creyere al evangelio y fuere bautizado será salvo. Pero el de Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino no para salvación, sino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa tercera fase será en la gran tribulación. 144,000 sellados de Apocalipsis 7, 12,000 de cada tribu van a ser los mensajeros del evangelio del reino en la gran tribulación. ¿A quiénes le van a predicar esos 144,000 el evangelio del reino? Primero, a Israel, para recogimiento de ellos, y segundo, para juicio de las naciones. Porque recuerden ustedes que en la gran tribulación, cuando los sellos se rompan, las copas sean vaciadas y las trompetas suenen, dice que habrá juicio y gran tribulación sobre las naciones. Y dice que ni aún así se arrepintieron, sino que siguieron en su idolatría y en su fornicación. Hermanos y amigos, la gente dice, no, el que se arrepienta en la gran tribulación se va a salvar. No, dice la Biblia que ni aún así se arrepintieron. ¿Lo ha leído? Entonces, ¿para qué la predicación del evangelio del reino en la gran tribulación? Para testimonio. Primero, para recogimiento de Israel. Israel va a ser recogido de todas las naciones del mundo. Vea, Mateo 24:34 dice, y enviará a sus ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra para juntar a los escogidos de debajo del sol. Deuteronomio capítulo 30, lea como del verso 4 adelante, dice que vosotros seréis, hablando de Israel, vosotros seréis esparcidos por todas las naciones del mundo, pero de todas las naciones del mundo Jehová os volverá a recoger y os volverá a traer a vuestra tierra. Hay muchos capítulos, Ezequiel capítulo 20, todo el capítulo, Ezequiel capítulo 36 y el 37, todo el capítulo, Ezequiel, son 3 capítulos, Jeremías capítulo 30 y 31, son esos capítulos todos enteros, hablan del recogimiento que Dios va a hacer con la nación en el futuro. No estamos solos, hermanos. Ahora
estamos en un proceso, en un periodo de tiempo que Dios estableció, el tiempo de la iglesia, la era del Espíritu Santo, y Dios no va a mover a ningún lado el propósito que se trazó desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. No busquen salvación por otra parte, porque no hay, solo hay un camino, el nuevo nacimiento. Y ese propósito lo lleva Dios hasta el final, hasta que el número de escogidos sea completado y la iglesia llegue a la perfección y la iglesia sea arrebatada. Comienza el otro proceso. Ya no es un proceso de nuevo nacimiento, sino un proceso de recogimiento a la nación de Israel. Hermano, Israel vive. Hoy ellos están endurecidos y la Biblia dice que ellos están hoy en un tiempo determinado endurecidos hasta que los gentiles entiendan el evangelio para ser salvos. Dice la Biblia que el endurecimiento de ellos fue la riqueza del mundo. Dice, ¿cómo no será su propia restauración? La Biblia habla de la restauración de Israel, y por eso es que muchos entendemos las cosas al revés, porque le aplicamos a Israel lo que es de la iglesia y a la iglesia lo que es de Israel. Por eso estoy tratando de que hagamos la diferencia, para que usted sepa dónde está parado, sepa, usted y yo estamos en el proceso. Este es el tiempo nuestro, no espere otro tiempo. Se va la iglesia y se acabó el tiempo para nosotros, hermanos, y ya viene el tiempo de Israel. Repito, el texto dice, enviará a los escogidos, a sus ángeles. Ángel quiere decir mensajero. Allí no está hablando de los ángeles celestiales. Esos 144,000 de Apocalipsis 7 son mensajeros. Y el mensajero en la Biblia tiene el título de ángel. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2 y 3 dice, escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia no era un ángel celestial, era el ministro de la iglesia. Escríbele a él para que él le diga a la iglesia. Entonces, ángel quiere decir mensajero. Y Dios dice, enviará a sus ángeles, o sea, sus mensajeros por los 4 vientos de la tierra, y recogerá a sus escogidos. Los escogidos son los judíos. No es usted ni soy yo. Nosotros somos predestinados. Y antes de que Dios envíe a esos mensajeros a recoger a los escogidos de los 4 vientos de la tierra, antes de eso, la iglesia ya se habrá ido. Tenga en cuenta eso, hermano. Vea, cosa bien bonita. El Señor va a enviar a recoger a Israel a través de 144,000 que van a predicar el evangelio del reino. Pero por la iglesia, Cristo no va a mandar a los ángeles. Por la iglesia viene Él mismo. Él mismo. ¿Sí lo ha leído? Amén. ¿Dónde dice el texto? Primera de Tesalonicenses 4:17. Porque el Señor mismo, no los ángeles, a Israel lo van a recoger los ángeles de los 4 vientos de la tierra, porque los va a llevar a su tierra Israel. Pero por la iglesia no vienen los ángeles, ni tampoco vamos a ser llevados a Israel. El Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos. ¿Dónde? No en Israel. Estaremos en el aire para siempre con el Señor. ¡Qué diferencia tan grande, hermano! Estén de pie, ya llegaron los niños, hermanos, y ellos nos están acosando afuera. Póngase de pies, hermanos. Oremos, demos gracias al Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios.
¿Quién dice gloria a Dios? Bueno, oremos todos. Soberano Dios, gracias te damos en esta mañana por tu palabra gloriosa y eterna. Te alabamos, Señor, por tu grandeza, por tus misericordias que son eternas y son infinitas. Guarda a todos mis hermanos, Señor. Cuídalos en la gracia. Guárdalos en tu nombre, Señor, y que disfrutemos de la vida celestial y eterna para tu gloria, Señor. Dios les bendiga, hermanos.